Muy buenas noches, amables amigos. En nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio bíblico sobre un tema muy interesante, un tema de común para todos los cristianos, que es el tema sobre los mártires. El significado de la palabra mártir es testigo, lo vamos a ver en su etimología, en su raíz en el griego koine, y también lo que es inclusive hasta la muerte, y lo vamos a hacer de varias citas bíblicas. Y en esta ocasión voy a utilizar es la Biblia de Jerusalén, quinta edición del año de 2018, revisada y aumentada, de la editorial Descree de Brover. Esta es una Biblia de estudio católica. Principales Biblias de estudio del Instituto Bíblico Pontificio en Jerusalén, a cargo de la Orden de los Dominicos, una orden religiosa que se dedica a todo lo que son los estudios de exégesis, de hermenéutica, de de las excavaciones en Tierra Santa, del Mar Muerto. O sea que esta es una de las principales Biblias de estudio. Esta es su última edición. Como decía, tiene revisada y aumentada, más de 120, referencia a la anterior, que era la cuarta edición. Bien, vamos a hacerlo desde una cita bíblica que fue tema de burla de un neófito muy conocido en las redes sociales, en los grupos de Facebook, que es el pseudo pastor y profeta llamado Pedro, que hizo un video burlándose porque había dicho yo que el término mártir, testigo, equivale a la persona que da la vida por Jesucristo. Vamos entonces a hacerlo primero de la misma cita bíblica que tomé como referencia en un video pasado, en un estudio pasado, que es el pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, que aparece también en cualquier Biblia. Como decía, en esta ocasión voy a utilizar la Biblia católica de la editorial Desclée de Brover, una Biblia importada de España. En Hechos capítulo 1, verso 8, son, por así decirlo, las instrucciones finales que da Jesucristo a sus apóstoles. Y dice así la palabra de Dios. Dice así, antes de la ascensión, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, les está hablando Jesucristo a los 11 apóstoles, porque sabemos que Judas ya se había ahorcado, Judas Iscariote el traidor. Dice Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo que él había prometido, no es sino que uno estudie el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Jesucristo hace esa misma promesa. Cuando venga el Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo va a haber inmediatamente una comisión. Dice, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. O sea, el Espíritu Santo va a dar una fuerza, es una hacer aquí testigos. Aquí el término testigo, como decíamos, es mártir. Testigos en el sentido pleno de la palabra de Jesucristo. Sabemos que es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza principal, Jesucristo es la piedra del ángulo, Jesucristo es el pastor de la iglesia, Jesucristo es el guardián de su iglesia, Jesucristo es el esposo de la iglesia, Jesucristo es el que nos redime, no hay otra forma. Pero cuando Él regresa al cielo va a prometer el Espíritu Santo con una fuerza, como dicen, una fuerza divina, y os dará, y os seréis mis testigos. Y empieza diciendo en Jerusalén, como lo hemos dicho, capital religiosa, política y social de Israel. Después dice en toda Judea, en la región del sur de lo que era el Israel antiguo, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bien, ese texto ya lo hemos analizado anteriormente en otros videos de acuerdo a otro contexto, pero solamente quiero hacer referencia aquí en el término testigo, que en griego koiné es el término mártires. Entonces vamos a buscar la etimología o la raíz de esa palabra y lo vamos a hacer del diccionario expositivo de hebreo y griego BAI, un diccionario evangélico, uno de los mejores de la editorial del grupo Nelson. Entonces, si nosotros vamos a buscar la etimología o la raíz, la palabra mártir, que es testificar, testigo, es matureo,
Y entre sus muchas variantes dice, por ejemplo, nombres, B dice Martus o Marturs, dice de donde proviene la voz castellana mártir, uno que da testimonio, dice que mediante la muerte. Denota a uno que puede certificar o certificar aquello que ha visto, oído o conoce. Y también sigue diciendo, aquellos que dan testimonio de Cristo hasta la muerte, nuevamente, y esta es una referencia de un diccionario evangélico y da como referencia Hechos capítulo 22, verso 20 y también Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y también Apocalipsis capítulo 17, verso 6. O sea, que quede claro que mártir, el que testifica, el que da razón de la fe, en este caso, de la fe del cristiano, testifica, testificar, testifica, el que testifica, testificados, entre sus muchas variantes, incluso, como nos dice acá, con estas referencias bíblicas, es llegar hasta morir por causa de Jesucristo. Por eso decía Agustín de Hipona, uno de los grandes doctores de la iglesia, uno de los hombres más sabios del cristianismo, en el siglo que vivió entre el siglo IV y el siglo V, en lo que hoy en día es Argelia, en el norte de África. Él decía que el dolor es la moneda con que se compra el paraíso eterno. Y eso también es lo que le promete Jesucristo a sus apóstoles, el seguimiento de Jesucristo sobre todo estos 11 hombres que dejaron todo, dejaron las redes por seguir a Jesucristo, a pesar de sus debilidades, de sus fracasos, de sus intereses propios, con esa fuerza, como decíamos, esa fuerza divina del Espíritu Santo. Van a tener ya toda una valentía, ellos van a ser los heraldos de lo que es ese mensaje. Y si nosotros vamos a esta otra Biblia de estudio, esta Biblia de estudio es una Biblia de estudio evangélica, también una Biblia de estudio muy importante, se la recomiendo, la Biblia de estudio Nelson, de la editorial Nelson, al igual que el diccionario bíblico. Yo a veces me gusta hacer, y a veces recibo críticas por hacer los comentarios a pie de página, porque me parece que estas Biblias, precisamente por eso se llaman Biblias de estudio, son hechas por eruditos que conocen la gramática, la morfología, conocen todo lo que tiene que ver con los géneros literarios, el contexto cultural, histórico, religioso, quién escribe el libro, cuál es su mensaje principal. Y también, muy importante, lo que nos dice esta Biblia de estudio evangélica, también en la referencia sobre Hechos capítulo 1, verso 8, dice así textualmente: la tarea de los discípulos era llevar el mensaje de Jesús por todo el mundo. No preocuparse por la fecha de su retorno, lo que se llama en griego la parusía. Recibiréis poder personal para vivir piadosamente, como se demuestra en la vida de los santos del Antiguo Testamento, como Abraham en Génesis 22, José en Génesis 39, o Moisés en Éxodo 14, o Daniel en Daniel 6, sino que para una nueva tarea, que es que llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos, sigue diciendo esta Biblia de estudio evangélica en la página 1674. Quiero que pongan mucha atención a lo que dicen acá. Cristo manda a sus discípulos que hablen de él a los demás, sin importar las consecuencias. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante que a veces por eso recibo mucha crítica. Por eso es que a algunos apologistas evangélicos anticatólicos les causa tanto malestar que yo en mis debates o en mis estudios utilice estas Biblias evangélicas. Como está acá, aquí está la página, la referencia de donde yo saco, acá a pie, que la leo de forma textual, porque estos biblistas dan razón de lo que la Iglesia Católica siempre ha creído en lo que es el magisterio eclesiástico, porque dice de manera textual, dice, la tradición de la Iglesia, nótese, y eso lo he explicado en videos pasados. Y lo curioso del caso es que cuando yo tengo debates con esos apologistas evangélicos, así les cite a sus eruditos, así cite a estos biblistas, así cite a estos exégetas, a estos teólogos, a estos pastores, no les hacen caso, se hacen los de los oídos sordos. Y mire bien, estos mismos biblistas hablan de una tradición de la iglesia, una tradición que venía desde antes de la Reforma Protestante, la tradición desde los primeros siglos del cristianismo. Sabemos bien que Jesucristo prometió, como lo veíamos en Hechos 1.8, la fuerza del Espíritu Santo que siempre ha actuado, nunca ha dejado de actuar. Y mire lo que dice acá estos biblistas evangélicos. La tradición de la iglesia nos cuenta que 10 de los 11 apóstoles, porque sabemos que Judas se había ahorcado, comete suicidio, por eso será el título de traidor, que escucharon esta promesa,
la promesa que hace Jesucristo antes de ascender al cielo, acabando siendo mártires. Y vemos bien cómo definen estos biblistas evangélicos el término mártir, que no es simplemente el que testifica, sino algo mucho más allá, que trasciende inclusive nuestras propias debilidades, nuestras propias fallas, nuestros propios intereses comunes, nuestros propios instintos inclusive de la vida, porque sigue diciendo, Juan murió en el exilio. ¿Ve? Dios dio poder a sus discípulos para que fuesen testigos fieles incluso de enfrentarse a las oposiciones más vehemente. Y dice esa promesa acabando siendo mártires. O sea, eso mismo lo dice, que 10 de esos 11 apóstoles, con la excepción de Juan que murió de anciano, a finales del siglo I o principios del siglo II, ya a una edad muy avanzada, en Éfeso, Turquía, aquí mismo lo dice, repito, algo muy interesante, dice la tradición de la iglesia católica, de la iglesia de los primeros siglos, de la iglesia, hemos visto de los padres de la iglesia, de los primeros escritores, tanto de Oriente y de Occidente, de las primeras obras de la iglesia católica del siglo II, la Didache, el Pastor de Hermes, las cartas de Ignacio de Antioquía, las cartas de Clemente Romano, dice que de estos que escucharon este mensaje, 11 en total, 10 murieron mártires, con la excepción de Juan. Y eso yo también hice la otra vez un video, se lo recomiendo. Está en mi canal de YouTube, donde explico con la Biblia de estudio Thompson, de un biblista evangélico también, cómo la tradición habla de todos los apóstoles, dónde murieron y de qué maneras. De hecho, también en mis videos pasados, en los debates que tuve con el señor Salvador Barragán sobre el tema de la sucesión apostólica, enfaticé mucho. No lo pudo ni él ni nadie descartar ni darle desacreditar que el apóstol Pedro y Pablo, los dos principales apóstoles, murieron martirizados en Roma y que sus sepulcros están en iglesias católicas y que esa es la misma promesa que encontramos en Hechos 1:8, el mártir, el testigo, el que da la vida por Jesucristo, y que como la tradición cristiana así lo respalda. Entonces, con eso demostramos, mis amables amigos católicos y evangélicos, con esta Biblia de estudio Nelson, hecha por eruditos evangélicos. No son esos apologistas de las redes sociales que no han estudiado en un seminario, no son pastores, son de los que van a las iglesias a calentar banca y a escuchar al pastor, pero estos que sí son eruditos, que están a un nivel muy superior, mire bien cómo confirman lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho sobre el tema de los mártires. Siguiendo en el mismo formato lo que estamos hablando, lo que es un estudio de Biblia sistemático, esa promesa de 1:8 también tiene anteriormente esos apóstoles habían escuchado también algo muy parecido en el ministerio público de Jesucristo, y lo vamos a hacer de una manera muy detallada en el Evangelio de Lucas. Esa sería la segunda cita bíblica. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso del 12 al 17. Vamos entonces a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Los versos del 12 al 17, dice así, señales precursoras, dice el texto, señales precursoras, dice en el verso 17, en el capítulo 21, del 12 al 17, pero dice, Jesucristo hablándole a los apóstoles, pero antes de todo esto, antes de la venida de Jesucristo, antes de lo que es escatológicamente hablando, dice, os echarán mano, nótese bien lo que dice Jesucristo, y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, en el mismo contexto lo que eran las sinagogas manejadas por los fariseos, donde los judíos se reunían en cárceles, y os conducirán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Nótese bien, lo mismo. Si vemos en Hechos 1:8, Jesucristo dice, seréis mis testigos. O sea, testigos de quién, de Jesucristo. Aquí mismo lo dice que ese mismo testigo, ese mismo término testigo, mártir, es incluso con persecuciones, con encarcelamientos y tendrá que dar razón de su fe ante estas autoridades, porque sigue diciendo, esto os sucederá para que deis testimonio. Sigue diciendo, pero no os propongáis preparados vuestra defensa, porque yo os comunicaré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Sabemos que esa fuerza viene del Espíritu Santo, lo mismo que había prometido en Hechos 1:8 y que después en el capítulo 2 lo vemos reflejado de una forma palpable en lo que fue la fiesta del Pentecostés. Sigue diciendo en el verso 16,
es entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, nótese bien, Jesucristo ya les promete, dice, matarán a algunos de vosotros, y como veíamos en esta Biblia Estudio Nelson, porque la Biblia no nos dice, pero la misma Biblia Estudio Nelson dice que la tradición cristiana afirma y confirma que de esos apóstoles que habían quedado 10 fueron martirizados. Y eso es algo extrabíblico, es algo que hace parte, como decíamos, de la tradición de la iglesia. Aunque aquí vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 16, esa promesa de ese futuro martirio. Termina, sigamos, versos 16 y 17. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros. Y termina en el verso 17, todos os odiarán por causa de mi nombre. O sea, ahí está entonces esa promesa muy importante, ese versículo que estamos hablando de la palabra de Dios, Evangelio de Lucas capítulo 21, verso del 12 al 17. En una explicación, acá otra vez estos biblistas católicos de esta Biblia de Jerusalén, para ampliar un poco, dice al respecto. Veamos a ver lo que nos dice. Dice, explicaciones a pie de página. Jesús advierte a los discípulos que la fase final por la que interesarán irán percibiendo por un periodo histórico, el de testimonio en medio de las persecuciones, nótese bien, lo mismo que Cristo debe sufrir para entrar en su gloria, como aparece en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 26, o sea, Jesucristo es el primer testigo, el testigo fiel del Padre. Esperar también estas pruebas. Puede estar pensando en las escenas que narran en Hechos 25:13 y en Hechos 26:32. En el versículo 21 dice, también se puede traducir literalmente, estos resultarán para vosotros en testimonio. Para Lucas, el testimonio es la función esencial de los 12 apóstoles, como también, por ejemplo, de Esteban, el diácono, del cual vamos a hablar ahorita, de Pablo también, y de otras referencias que da, consiste en proclamar y su señorío. Aquí hay algo muy interesante. La palabra griega traducida aquí por testimonio es martirium, adquiere el sentido de martirio en las siguientes generaciones. O sea, en las siguientes generaciones que van a tener que testificar a Jesucristo, no solamente, y eso es algo interesante, la historia de la salvación no termina en el siglo I, solamente es el inicio, pero es importante también ese mismo testimonio, ese mismo martirio posteriormente a las generaciones de los discípulos que siguieron a los apóstoles, siglo II, siglo III, siglo IV, anterior a lo que fue Constantino, que eso va a haber un debate muy interesante con el señor Salvador Barragán en el día de mañana, después del edicto de Milán, en los siglos subsiguientes, antes de la Reforma y después de la Reforma. Bien, entonces en esta promesa que Jesucristo también les hace a sus apóstoles, dos cosas muy importantes. Dice que van a tener que dar testimonio de Jesucristo, algunos los van a enseñar, los van a castigar, inclusive algunos los van a matar, y esto es lo que pasa evidentemente otra vez en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Por eso es que es tan importante, tan interesante ese libro, escrito también por este evangelista griego Lucas, que lo vemos en Hechos capítulo 5. Vamos ahorita otra vez al libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso del 37, que es cuando los apóstoles compadecen ante el Sanedrín. Dice así la palabra de Dios. Al llegar los alguaciles y no encontrarlos en las cárceles, 37 dice, los trajeron pues y los presentaron al Sanedrín. Sabemos que el ancianos, 71 ancianos con el sumo sacerdote, aquí mismo lo dice el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad religiosa de los judíos, que tenían su sede muy cerca del templo de Jerusalén. Los interrogaron. Mire bien que es lo mismo que sucedió con Jesucristo también anteriormente. Les dijeron, os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Otra vez aparece, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Vemos la relación que aparece en Hechos 1:8 y lo mismo que vemos también en Apocalipsis 21:12-17. O sea, la misma secuencia, el mismo hilo conductivo, la misma idea. Sin embargo, habéis llenado a Jerusalén, otra vez el mismo escenario en que están sucediendo esos acontecimientos,
porque los apóstoles estaban predicando en el templo con vuestras enseñanzas y pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Así se refieren de una forma despectiva a Jesucristo, ese hombre. Y mire bien lo que dice en el verso 29. Pedro y los apóstoles, o sea, en primer lugar Pedro, porque sabemos que hay una primacía de Pedro, eso también lo hemos explicado anteriormente, así mismo aparece aquí en la palabra de Dios. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a las gentes. Muy importante ese texto, ese versículo, también de lo que es la valentía, el coraje, la gallardía, lo que es incluso nada de podernos acobardar, nada de ser cristianos de doble faz, sino todo lo contrario, el testificar a Jesucristo en nuestras propias vidas, en nuestro propio ambiente, inclusive en el mismo ambiente, como decíamos, en el ambiente familiar, en el ambiente del trabajo, en el ambiente social, donde podemos también encontrar muchas adversidades, incomprensiones, burlas, e inclusive también hasta agresiones. Y Pedro lo dice de una forma valiente. Mire bien que ese mismo Pedro es ese pescador de Galilea, el que le dijo a Jesucristo que se apartara a él porque era un hombre pecador, un hombre del vulgo, un hombre mal hablado, con malas costumbres y todas esas cosas. Pero este Pedro ya tiene una unción especial, que es la unción del Espíritu Santo. Y lo que había hecho Jesucristo, que cuando se iba a presentar esa oportunidad, no serían ellos mismos, sino un poder de lo alto que les daría las pruebas para dar razón de su fe. Por eso es que es importante lo que aparece acá, porque ni Pedro ni los demás apóstoles habían sido educados en las grandes escuelas rabínicas que había en Jerusalén, dos, que eran la escuela de Gamaliel y la de Shaddai. Por eso dice Pedro: y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a la gente. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesucristo, o sea, el de los antepasados, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y Dios lo ha exaltado, mire bien la forma como habla Pedro, a su diestra, y da dos títulos a Jesucristo: como jefe y como salvador, para conceder a Israel, porque la salvación viene a Israel, las promesas vienen de Israel, la primera alianza viene de Israel, que la conversión, o sea, conversión es un cambio, es una metanoia en griego, o sea, una transformación, otro nuevo vestir, otro nuevo pensar, y el qué, y el perdón de los pecados. Y sigue diciendo, miren el verso 32, el mismo apóstol Pedro, en relación a Hechos 1:8, nosotros somos, ¿qué? Otra vez el término, testigos de estos hechos, y también el Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios, que estaba a la diestra del Padre, venido en la salvación de Israel, anunciado por sus antepasados, y sobre todo por esos dos títulos tan bonitos que le da el apóstol Pedro a Jesucristo, que aparece en el verso 31 como jefe y como Salvador. La expresión correspondiente a jefe, que lleva a la vida, igualmente corresponde a jefe y redentor, aplicado también a Moisés como una figura de Cristo. Perdón, una interrupción. Así como es Moisés, sabemos que todos los personajes del Antiguo Testamento son prefigura de Jesucristo. Aquí mismo lo dice Moisés, figura de Cristo, en Hechos 7:35. Un paralelismo latente entre Jesús y Moisés, o sea, entre Jesús, la nueva alianza, y Moisés. Por eso Jesucristo es conocido como el Moisés mayor, el que hablaba, el verbo de Dios hecho carne. Ahora, después de que aparece todo esto, porque si seguimos en el mismo texto, viene lo que era la intervención del maestro Gamaliel, muy importante, pero nos vamos a saltar eso y vamos a ir lo que ya concluye en ese mismo capítulo, en el verso 40 al 42. Después de la intervención de Gamaliel, dice otra vez el mismo Hechos de los Apóstoles: entonces, ¿quiénes? El Sanedrín, con el sumo pontífice, llamaron a los apóstoles, y después, aquí viene, de todas maneras sí recibieron azotes, 39 azotes de acuerdo a la ley mosaica, y aquí se cumple lo que habíamos dicho de Jesucristo: los llevarán a las cárceles, los azotarán por dar testimonio de mí. Aquí ya de la promesa que había hecho Jesucristo en su ministerio público, tal vez un año y medio atrás, en Lucas capítulo 21, 12 al 17, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 40, vemos ya el cumplimiento. Como dice, los azotaron,
Y aparte de eso, les intimidaron que no hablasen en nombre de quién, en nombre de Jesús, porque por el nombre de Jesucristo fue que habían sido testificados, por el nombre de Jesucristo es que habían sido azotados y habían sido también encarcelados, luego los dejaron en libertad. Y mire qué interesante esto, porque es la forma como los apóstoles respondieron a estas primeras agresiones físicas, a este martirio por dar testimonio a Jesucristo. Dice, ellos abandonaron el Sanedrín, o sea, la sede del sumo consejo, de ese senado judío. ¿Y de qué manera? Tristes, aburridos, renegando, no, dice la palabra de Dios, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Jesucristo. Si vemos la relación del término martirio, como estamos hablando de estas citas bíblicas, Hechos 1:8, Lucas 21:12-17, Hechos capítulo 5, verso del 27 al 33 y el 40 al 42. Seguidamente, en el capítulo 6, en el capítulo está lo que es la narración del proto mártir, o sea, proto primero y mártir, testigo, que es el diácono Esteban. Es muy interesante porque es una catequesis muy importante sobre lo que es el Antiguo en relación al Nuevo Testamento. Solamente vamos a hacer unos versículos para tener una idea central también sobre el tema del martirio con este personaje también muy importante, el diácono Esteban. Y en el capítulo 6, verso del 8 al 15, que es lo del preámbulo al martirio de Esteban, dice también por qué sucedió esto. Dice en el verso 8, prisión de Esteban. Esteban estaba lleno de ¿qué? De gracia. ¿De quién? La misma gracia que estaban los apóstoles y el poder. Lo mismo que había prometido Jesucristo, no solamente a sus apóstoles, sino que esa gracia, ese poder también trasciende a otros, en este caso al diácono Esteban, realizando grandes prodigios por esa misma gracia, ese poder que viene de lo alto, y signos entre el pueblo. Interesantísimo esta explicación que vemos en el verso 8. Esteban es el personaje, tiene dos características, era lleno de gracia y de poder. Vemos también la santidad de lo que él era, y esa gracia, ese poder tenía como resultado que grandes prodigios y signos entre el pueblo, el mismo pueblo de Israel que estamos hablando. Se presentaron algunos de la sinagoga llamados de los libertos, cirecenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia. O sea, en Jerusalén habían varias sinagogas, también de lenguas extranjeras, en este caso lenguas griegas. Aquí mismo lo dice, los de Alejandría, los libertos, y de Cilicia y se pusieron a discutir con Esteban. O sea, querían incriminar a Esteban, lo que él estaba predicando, lo que él estaba enseñando. Y vamos a ver aquí también cómo ese testimonio de Esteban, el ser testigo, da también razón de la fe que hay en él como un diácono, el término diácono es el que sirve a los demás. Dice en el verso 10, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, porque era que estos judíos tenían una sabiduría humana enceguecida por el demonio, con odio, con rencor, mientras que vemos que Esteban tenía características muy importantes, está en un grado superior. Esteban era lleno de gracia, es lleno de poder, hacía prodigios, hacía señales, y no solamente eso, sino también testificaba, no solamente con obras, sino también con palabras, como dice aquí, porque su sabiduría venía del Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas. Aquí viene el término blasfema, del griego blatein, o sea, una injuria, una ofensa. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios. O sea, aquí vemos la relación interesante exegéticamente de lo que es el Antiguo Testamento. Moisés, ese gran legislador, ese gran caudillo, el autor que la tradición judía adjudica el Pentateuco, los libros más importantes para los judíos de la Torá. Entonces relaciona a Moisés una blasfemia con el mismo Dios del Antiguo Testamento. De esta forma amotinaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, vinieron de improviso, lo detuvieron y lo condujeron al Sanedrín. Lo mismo que sucedió anteriormente con los apóstoles. Aquí mismo lo dice, unos judíos venidos de diferentes partes, judíos del común, hacen todo un complot. Van a acusar a Esteban de blasfemia contra la ley de Moisés, la misma ley mosaica, y contra la ofensa principal que era la
unicidad de Dios en el Antiguo Testamento, porque ya sabemos que Dios se revela por el Hijo. Ahí viene la nueva alianza. Jesucristo es el Verbo encarnado, el Hijo del Hombre, como se hacía llamar. Y entonces por medio de esto, como dice aquí la palabra de Dios, por medio de estos engaños de cosa fraudulenta, hacen prisionero a Esteban. Y aquí también habla también de los escribas, esos grandes teólogos o los maestros de la ley, que eran, por así decirlo, personas de más grande erudición en todo lo que tenía que ver con lo que era la Taná judía. Bien, ahí está bien, ustedes pueden seguir mirando todo el mismo texto de que estamos hablando, de Hechos capítulo 6, estamos en el versículo 13. Sigue diciendo, presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo, o sea, no solamente blasfemia contra Dios, contra Moisés, sino contra el lugar santo, que era el templo de Jerusalén, y otra vez, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo o nazareno, como dicen otras traducciones, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Y miren lo que dice en el verso 15 con estas falsas acusaciones, porque sabemos que aquí mismo lo dice que eran fraudulentas. Mire bien algo, el contraste de lo que era Esteban, su santidad. Y pongamos las características, otra vez las características de Esteban en las piezas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Primero sabemos que era un diácono, nombrado especialmente por los apóstoles, les habían impuesto las manos, tenía gracia, tenía poder, hacía prodigios, hacía señales también milagrosas, también tenía una sabiduría más elocuente que de sus propios enemigos, porque esa sabiduría, como dice acá, venía de lo alto y venía del Espíritu, y también sin eso su fisionomía, porque dice en el verso, quienes los escribas, los del Sanedrín y los que estos judíos envidiosos, al mirar todos los sobre su rostro, los del Sanedrín vieron que su rostro era como el de un ángel. Interesante eso. En ese momento la santidad, el reflejo, la pureza, lo que él en sí, lleno de poder espíritu, no solamente, sino también exteriormente. Siempre me ha llamado mucho la atención este versículo, quiero recitarlo otra vez como dice, al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, sabemos que el Sanedrín lo conformaban los sumos sacerdotes, los escribas, los principales ancianos, ¿ve? Vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Y entendemos por ángel, sabemos que es un ser angelical, un ser de luz, un ser puro, un ser hermoso, ¿no? Y eso hubiera bastado para que estas personas, ese corazón endurecido, se hubieran, por así decirlo, rendido a su sabiduría, a su ciencia, a su elocuencia, a su poder. Pero bueno, vemos que es todo lo contrario, como hicieron anteriormente también ese mismo Consejo de Ancianos con Jesucristo, el Santo de Santos, y como hicieron también anteriormente, como lo veíamos un capítulo anterior, con los apóstoles. Dice aquí en el verso 15 una explicación a pie, un terror sagrado, como aparece en Jueces 13:6. El rostro de Moisés al bajar del Sinaí también refleja el resplandor de la gloria de Dios y causaba el mismo temor en Éxodo capítulo 34, verso del 29 al 32, y en Segunda de Crónicas 3, del 7 al 18. Igualmente el rostro de Jesús transfigurado, como aparece en Mateo 17:2, en Lucas 9:22. Los sanedritas asisten también a una transfiguración de Esteban, que de la gloria de Dios, o sea, de la doxa de Dios, como aparece en el capítulo 7, verso del 55 al 56, sobre las teofanías, o sea, las manifestaciones de Dios, y dan otras referencias, como es Éxodo 13:12, Éxodo 19:16, Éxodo 33:20, Mateo 17:1, 24, 26 y 31, y la nota explicativa. O sea, lo interesante de estas Biblias, queridos amigos, no tenemos el tiempo necesario, pero nos da más referencias a pie de página para hacer un paralelismo, para hacer un estudio bíblico más amplio sobre el particular. Eso es lo interesante de estas Biblias que encontramos tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas, como todo el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen un engranaje, tienen una unidad de criterio, porque al fin y al cabo es un libro que tiene la inspiración del Espíritu Santo y que lo hace diferente a cualquier otra obra humana. Bien, si usted sigue en el mismo texto,
todo lo que es el capítulo 7 es ese discurso de Esteban, ese, como decíamos, una catequesis muy interesante, es por así decirlo, todo un resumen de lo que fue la historia de la salvación para de Israel y todos sus personajes, como decíamos, prototipos de Jesucristo, patriarcas, el mismo Moisés, los mismos jueces, los mismos reyes, y, en fin. Pero vamos a mirar el final que aparece en el capítulo 7, verso del 54 al 60, que es ya el final, que tiene por título Lapidación de Esteban y Saulo perseguidor. Mientras oían estas cosas, o sea, mientras los del Sanedrín oían estas cosas de que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les decía, se consumían de rabia por dentro y rechinaban sus dientes contra él. Mire bien, nótese bien, en vez de haber otra vez lo mismo que pasó con los apóstoles, la misma actitud hostil, el mismo corazón endurecido, la misma actitud de rechazo, la misma actitud de apostasía a pesar de las señales, los milagros, no solamente ya con Jesucristo, con todo lo que hizo su ministerio público durante 3 años, con los apóstoles que también tenían poder en primer lugar, porque ellos son los líderes, sino también con este diácono Esteban. ¿Y qué pasa? Otra vez, los mismos del Sanedrín, las autoridades judías religiosas, los que eran los estudiantes de la Torá, los que eran los encargados, los custodios de toda la sabiduría, la sapiencia y la doctrina del Antiguo Testamento, con todas esas profecías que se cumplieron en Jesucristo, más todo el ambiente en que vivió Jesucristo, la misma dominación romana, la misma promesas, los milagros que ellos fueron testigos o por lo menos escucharon hablar. Y después que Esteban hace todo ese sermón tan bonito, ¿qué pasa con ellos? Se llenaron de rabia por dentro y rechinaban sus dientes contra él. Pero otra vez, hablando en el verso 53, pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, porque sabía ya que su destino era el cielo, o sea, la patria celestial. Ven como este testificador, este también mártir, no tiene una promesa terrenal, no es una recompensa terrena, como lo prometió también Jesucristo en el Sermón del Monte. Alégrense y regocíjense cuando los persigan, los vitupuren, los insulten por mi causa, porque será grande la recompensa en el cielo. Eso está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Así mismo también dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio que la gloria, otra vez, la gloria de quién, de Dios, o sea, tuvo una visión beatífica, mirar la grandeza de Dios en toda su magnificencia, y no solamente a eso, sino también a Jesús. No al Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo está actuando en él, y ahí esta también es una referencia muy interesante para desquebrajar también la herejía de los unitarios, de los unicitarios, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 8, repito, de Esteban, lleno del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo estaba en él, miró fijamente al cielo, y ¿a quién vio? La gloria del Padre y de Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie, lo mismo que Jesucristo le había dicho a los apóstoles, a los de Sanedrín, a Caifás y a todos los demás, cuando se rasgaron las vestiduras porque le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesucristo dice lo mismo, veréis el Hijo del Hombre también bajar de su gloria. En este momento, esa sería una aparición. En este momento Jesucristo está a la diestra del Padre, está de pie. En otras veces aparece que está sentado, pero eso es una visión que está teniendo en este momento Esteban, y la está transmitiendo tal cual es a los del Sanedrín, que están, como decíamos acá, llenos de rabia y rechinando sus dientes. Veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír ellos esto, se pusieron a vociferar, a pesar de que habían visto el rostro de Esteban como de un ángel. Se taparon sus oídos. Mire bien, mire esa actitud tan interesante de que narra Lucas, taparse los oídos, o sea, no querer escuchar. El de los oídos sordos, rebeldes, aquí mismo lo dice, contrarios al cumplimiento de estas promesas. Se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad murallada de Jerusalén, y empezaron a apedrearlo, o sea, la lapidación, que era la forma de muerte de acuerdo a la ley mosaica. Los testigos, aquí bien aparece el término testigos, pero referente a otro tipo de individuos, dispusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, ¿qué hacía Esteban? Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es una oración que encontramos muy importante, una oración directa a Jesucristo.
en relación ya a que va a terminar su vida terrenal. Su alma va a dejar de existir, su cuerpo está en ese momento siendo torturado, siendo apedreado, pero su espíritu va a trascender el neuma, o sea, la parte espiritual, la parte inmortal, aquí mismo lo dice. Esta también es una referencia para la doctrina de la inmortalidad del alma contra las herejías también de los testigos de Jehová. Esas dos herejías también que nacen en el siglo XIX en Estados Unidos, los pentecostales unicitarios y también los testigos de Jehová, los unos negando la Trinidad y estos también negando también la inmortalidad del alma humana. Aquí mismo lo dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló sus rodillas y dijo con voz sonora, o sea, con el último exhalo, sus fuerzas, dice: Señor, no le tengas en cuenta estos pecados. Y diciendo esto, ¿qué? Se durmió. O sea, el término dormir es expirar, es dejar de respirar, es una forma poética con que la Biblia se refiere a una persona que ya termina su ciclo de forma natural. Entonces, vemos bien cómo vemos este estudio. Primero la promesa que hace Jesucristo antes de regresar al cielo. Vemos también la profecía que decía anteriormente a los apóstoles, el cumplimiento también de los apóstoles que en el Sanedrín también fueron flagelados y amenazados, en este caso también de una manera un poco más fuerte, el martirio por lapidación de Esteban, con ese mismo testimonio de ser testigo de Jesucristo. Y eso es, el ser testigo de Jesucristo no es algo del siglo I, sino, como decíamos, incluye también a todos los seguidores de Jesucristo a través de todos los tiempos. De eso es algo muy importante, hablar sobre los mártires anteriores a lo que fue Constantino, siglo I, siglo II, siglo III, en esas 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. Eso será para unos próximos videos más adelante. Ese es un abrebocas también para el debate que voy a tener mañana con el señor evangélico Salvador Barragán, que algunas veces se cataloga como calvinista, otras veces como bautista y otras veces como anabatista y otras veces como evangélico. Bueno, eso de todas maneras es su convicción personal, pero va a ser muy interesante y los invito de antemano. Bien, hay otra referencia sobre el testimonio de Jesucristo y sobre los mártires, porque no es nada fácil. De todas maneras, esta vida es un valle de lágrimas, así mismo lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver ya en lo que son las cartas paulinas, o el compendio también de Pablo, este gran apóstol a los gentiles, el mismo que fue testigo del martirio, de, como decíamos, de Esteban, que anteriormente se llamaba Saulo. También en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, encontramos también otra referencia al tema que estamos hablando. Dice: además, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, como fue los apóstoles, como fue el propio Esteban, tendrán que soportar, ¿qué? Persecuciones. O sea, vuelvo a repetir porque esta frase nos puede llenar mucho nuestro corazón, inclusive en esta fecha que estamos viviendo de la Cuaresma. Para los católicos, un tiempo de preparación, de ayuno, de penitencia, de meditación también en la palabra de Dios. Dice también el apóstol Pablo, el mismo que también murió mártir, fue decapitado hacia el año 68 en Roma, a las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como San Pablo extramuros. Dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá que soportar, ¿qué? Persecuciones. Y eso lo vemos también reflejado en esa gran nube de testigos que aparece también en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis o Revelación. También una referencia que encontramos en el capítulo 6, de una forma pues este lenguaje muy propio de este libro apocalíptico, como es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 6, verso del 9 al 11. Dice también así el apóstol Juan: cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar, o sea, estaba en una visión también en el cielo, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios, o sea, de los que habían sido degollados por la palabra de Dios, lo mismo que fue el primer también apóstol que murió por Jesucristo, que fue Esteban, que fue degollado por el rey Herodes. Eso también aparece en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio. Aquí también aparece otra vez el término testimonio o martirio, que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz potente: ¿hasta cuándo
dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre. Estamos hablando de las persecuciones, las primeras persecuciones, tanto por el lado de los judíos, porque en esta nube de testigos también ya estaría quien Esteban, que fue martirizado por los de Sanedrín. Estaría también el apóstol Santiago, que también fue martirizado por el rey Herodes. Para esa misma época, finales del siglo I, también Pedro y Pablo habían sido martirizados por el emperador Nerón, ya persecuciones ya de orden de lo que fue el imperio romano. Entonces recibieron cada uno, se les dio que vestidos blancos. El vestido blanco es señal de pureza, es señal también de martirio, y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. O sea, y sigue diciendo, y lo interesante del caso es que esa promesa que aparece en Apocalipsis capítulo 6, vuelvo a repetir, en el verso 11, recibieron cada uno vestidos blancos. También otra de las iconografías con que se identifican a los primeros cristianos no solamente era la vestidura blanca, sino la palma. Una palma en sus manos es la forma como en las catacumbas aparecen también representados los mártires. Después vamos a hablar un poco más de eso. Dice que esperan un poco más de tiempo hasta que el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados con ellos, o sea, este grupo general. Y eso no termina en el siglo I porque ha seguido durante 21 siglos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, ya en el epílogo final, dice en el verso 20, el que da testimonio de todas estas cosas, o sea, Juan, dice, si voy a venir pronto, amén, ven Señor Jesús. Termina con el término Maranata, ven Señor Jesús. Y sabemos que el Señor Jesús no vino en el siglo I ni en el siglo II, estamos todavía en el siglo XXI, esperamos todavía esa parucía, ese regreso triunfal, glorioso de Jesucristo. Por lo tanto, todavía podemos proclamar que lo mismo que hacemos los católicos en la liturgia, en el momento después de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y decimos lo mismo como aparece en el arameo, Maranata, que quiere decir, ven Señor Jesús. O sea, ese número de testigos ha seguido, testigos que cualquier persona puede mirar que la Iglesia Católica es la iglesia que más mártires ha dado. A veces solo cuando se habla de la Iglesia Católica se piensa solamente en las inquisiciones, en las cruzadas, pero no se dan cuenta también que la Iglesia Católica ha dado mártires en los 4 primeros siglos del cristianismo, en la época de los bárbaros, en la época de la misma Reforma protestante hubo católicos que también fueron asesinados por la reina, por ejemplo, Isabel de Inglaterra, por los mismos calvinistas también en Suiza, también las persecuciones de lo que fue en China en la época de los Bóxer a principios del siglo XX, en lo que fue también la guerra de los cristeros en México también por esa misma época, los 20 y los 30, por Plutarco Elías Calle, un presidente masón en México. También las mismas persecuciones que sufrieron los cristianos durante la época de las revueltas en España también. En los años 30, usted puede mirar también en la época de todo el comunismo tanto de la Unión Soviética como también en el comunismo chino también, muchos mártires cristianos católicos dieron su vida también en las mismas persecuciones ahora en tiempos de lo que es las guerras civiles en África y todo lo que también por medio del fundamentalismo bíblico del Islam, de los seguidores de ISIS y de Osama Bin Laden y de todos estos también mahometanos, también muchos cristianos católicos, al igual también que otros cristianos también han dado su vida por Jesucristo, y eso es algo de orden histórico que es muy bueno también para que todas las personas, los amigos católicos y los amigos evangélicos, toda esa información también la puedan cotejar o puedan investigar, porque no es solamente lo que uno diga, sino también cualquier persona que haga un video de estos públicos tiene, por así decirlo, la ética cristiana de que su información tiene que ser veraz y que tiene que ser información que se pueda cualquier persona cotejar, cualquier persona también pueda tener acceso a esta información y mirar a ver si lo que está diciendo es verdad o no. Ya para finalizar quiero hacer una última comentario de este texto que me gusta mucho, Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Esta otra Biblia católica, esta es la Biblia de América de la editorial San Pablo. También nos dice acá la palabra de Dios del mismo texto,
La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le cantan por él mismo, le dan gloria, no porque lo que hace, sino por lo que es. La revelación de los que han de suceder pronto están sostenida por el cántico litúrgico celestial que aparece también en Apocalipsis capítulo 4, 8, 11, 5, 9, 14 y 7, 10, 12. También por la intercesión de estos testigos, los profetas y los santos, los que fueron degollados por la tierra por dar testimonio a Jesucristo, la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino. Cantan las alabanzas de gloria de aquel que se sienta en el trono y el cordero. Y esa es una referencia que aparece. Alguien diría, ¿de dónde saca esto? Esta Biblia católica, nada más y nada menos del Catecismo de la Iglesia, en los numerales 2639 y 2642, para aquellos que piensan que el catecismo no tiene fundamento bíblico, que son puras tradiciones humanas. Ahí está también toda la exégesis, la hermenéutica de estos biblistas, de estos teólogos de la Iglesia católica, cómo interpretan eso la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Bien, mis amados amigos, este era un video muy importante, muy interesante sobre el tema de los testigos con las mismas citas bíblicas que vimos. Las repito para que las tengan en cuenta. Hechos capítulo 1, verso 8, Lucas capítulo 21, 12 al 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versos 27 y 33, versos 40 y 42, Hechos capítulo 6, verso del 8 al 15, Hechos 7, 54, 60, la referencia de 2 Timoteo 3, 10 y finalizamos con el Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Gracias por su amable atención, bendiciones para todos. Si les gustó este video también lo pueden compartir en sus muros, en otros foros. Yo lo subo a mi foro de debates abierto, debate bíblico y teológico licenciado Guido Rojas, y también lo subo a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, se despide usted desde la ciudad de Palmira, Guido Rojas. Muchas gracias por su amable atención.